Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. Bien, normalmente esta conferencia tendría que el tema tendría que ser el pecado original, pero el pecado original desde un punto de vista apologético. Me parece que este año las conferencias están enfocadas desde un punto de vista apologético. El tema es que el pecado original, propiamente hablando, es un dogma de fe. Es un dogma de fe que no podría llegarse a demostrar de manera apodíctica, tajante, únicamente a través de la razón o a través de las consecuencias que vemos en el hombre actualmente y que hemos visto siempre en la historia, ¿no? El sufrimiento, las muertes, todo este estado de inclinación al mal que tiene nuestra naturaleza y que uno diría que no es normal que el hombre haya sido creado así. Es un dogma de fe. Sin embargo, aunque sea un dogma de fe, aunque lo conozcamos por la fe como exactamente igual que la creación, la creación es un dogma de fe, hay conveniencias razonables, conveniencias que la razón encuentra para ver, digamos, la creación una vez que la creación ha sido revelada, pero dice Santo Tomás que la inteligencia alcanzaría de suyo a imaginar un mundo eterno. Sería razonable, sería concebible para la razón un mundo eterno. Es la revelación la que nos dice, no, el mundo ha empezado, lo ha creado Dios de la nada. Aquí también, entonces, vamos a ver que hay razones de conveniencia del pecado original, diríamos, que nos muestran cómo es este dogma que nos enseña la Iglesia, que nos enseña la revelación, pues tiene muchas razones. La razón realmente ve que todo encaja con el pecado original, que nada encaja sin él, pero no lograría ella sola demostrar la existencia del pecado original. Ha hecho falta la revelación. Una vez que Dios ha revelado este dogma, entonces nos damos cuenta de que sí, de que es muy conveniente para la razón el aceptarlo, ¿no? Bien, ahí me parece que se podría enfocar desde dos puntos de vista el pecado original, la conveniencia que la razón encuentra de esta verdad de fe. La primera, que es bastante fuerte, no es de creer que Dios, al producir las cosas y al producir al hombre como la criatura más elevada, la criatura sensible más elevada, la material más elevada, no es probable que no haya salido el hombre bueno de sus manos. Habiendo sido Dios el creador, nos damos cuenta, la razón encuentra, diríamos, motivos para pensar que la obra que salió de las manos de Dios tuvo que ser sumamente buena. Entonces, que el hombre salió de las manos de Dios sumamente bueno, y como el hombre es una criatura moral, es decir, que todos sus actos, todo el ejercicio de su libertad tenía que ser bueno en el momento en que salió de las manos de Dios. Si no, no se podría decir del hombre pues lo que se va diciendo en la creación, de que Dios crea el sol, la luna, las estrellas, y todo lo que va creando ve Dios que salió valde bonum, muy bueno. El hombre tuvo que salir muy bueno de las manos de Dios. Y nos damos cuenta de que esa bondad reclama condiciones que únicamente se van a encontrar en la doctrina católica. La razón misma no alcanzaría a deducir, en este caso, la justicia original, la falta de pecado original, pero sí, una vez que se está revelado que el hombre salió bueno de las manos de Dios, claro, realmente la razón descansa perfectamente en esa verdad. O sea, no es de creer que el hombre haya salido de las manos de Dios caído, como lo encontramos hoy en día. Ese será, diríamos, explicaremos un poquito la justicia original, que es la antítesis del pecado original. Y después también, ya atacando desde el punto de vista negativo, nos vamos a dar cuenta de cómo es un mito en realidad la sentencia opuesta de la bondad original de todos los hombres, que es la tesis postulada por la revolución. La revolución va a encontrar como dogma principal
tiene dogmas, la revolución, el dogma principal es la Inmaculada Concepción del hombre. El hombre es bueno por naturaleza. Y nos vamos a dar cuenta que eso es un mito, porque en la realidad yo no veo que el hombre sea bueno. Yo veo que el hombre se inclina muy fácilmente al mal desde su niñez. Vaya si no lo sabe una madre de familia que tiene que corregir a los defectos de su hijo y se da cuenta que su hijo no es naturalmente bueno. Hay que hacerlo bueno, porque no lo es. Entonces ahí, ¿cómo explicar que si el hombre ha salido bueno de las manos de Dios sea actualmente tan malo, se inclina tan fácilmente al pecado, que ese hombre pues se vea también sometido a tantas desgracias, sufrimientos, crímenes, homicidios, muertes prematuras? ¿Cómo explicar eso si salió bueno de las manos de Dios? Entonces realmente la razón va a encontrar que todo encaja con el dogma del pecado original, y sin el pecado original pues no se explica nada de lo que nos toca sufrir hoy en día. Y entonces vamos a ver esas dos partes, que es la justicia original, que es el pecado original, como ambos dogmas pues encuentran en la razón como una gran conveniencia, y vamos a hacerlo partiendo entonces del relato bíblico, especialmente del Génesis. Estaba anunciado en la conferencia que se daría una interpretación católica del Génesis, ¿verdad? O sea que estas serán las dos partes, que es la justicia original, que es el pecado original, y después veremos por qué es tan importante este dogma y por qué es tan importante incluso poder defenderlo a nivel apologético frente al mundo moderno. Bien, yo antes de empezar me gustaría simplemente establecer algunas bases, porque si uno hoy en día toma una Biblia como la que tengo aquí delante, la Biblia Cantera Iglesias, si uno toma la Nácar Colunga, si uno toma otros manuales de exégesis de la Sagrada Escritura, te van a decir todos de manera unánime que no, el pecado original es un mito, justamente. Es no dicen un mito algunos, lo dicen de manera mucho más delicada, ¿no? De manera más científica. Por ejemplo, las notas de Bover Cantera, Nácar Colunga, el hablar del relato del pecado original. En este relato se trata de explicar el origen del mal físico y del mal moral y las soluciones de índole teológica. La dramatización literaria es muy viva. Dramatización literaria es una terminología que utilizan los modernos para decir la ficción. La ficción es muy viva y hay que ver en ella el diálogo de ideas teológicas. Luego no de hechos ocurridos, de ideas teológicas. Es de fe el hecho de la caída de los primeros padres, pero el modo nos es desconocido. El hagiógrafo trabaja aquí como sabio catequista que procura plastificar ideas teológicas, adaptándolas a la mentalidad de sus inmediatos destinatarios. La serpiente, por ejemplo, es aquí un símbolo literario de la astucia, que encarna el principio del mal dentro de la escenificación del conjunto. Bien, así hablan todos. Y, bueno, no voy a citar al padre Cordero, que también lo explica en el librito Problemática de la Biblia. Para él todo esto es ropaje literario. En realidad sabemos que hubo una falta original, porque la fe nos lo enseña, pero cómo pasó, quién la cometió, no sabemos demasiado. Bueno, entonces, ¿qué nos manda sostener al respecto la Iglesia? Presentamos la base de la explicación. El 30 de junio de 1909, la Pontificia Comisión Bíblica contesta a algunas dudas que se habían emitido sobre la historicidad de los primeros capítulos del Génesis, especialmente los 3 primeros. Y dice, la duda primera, se pregunta, ¿se apoyan en sólido fundamento los sistemas exegéticos que se han escogitado y con apariencia de ciencia propugnado para excluir el sentido literal de los 3 primeros capítulos del libro del Génesis? ¿Tienen algún fundamento sólido? Respuesta, negativamente. No hay ningún fundamento para negar el sentido literal de estos 3 primeros capítulos. Duda segunda. Si no obstante el carácter y forma histórica del libro del Génesis, el peculiar nexo de los 3 primeros capítulos entre sí y con los capítulos siguientes, el múltiple testimonio de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el sentir casi unánime de los santos padres
y el sentido tradicional que, transmitido ya por el pueblo de Israel, ha mantenido siempre la Iglesia. Si a pesar de todo eso, se puede enseñar que los 3 primeros capítulos del Génesis contienen no narraciones de cosas realmente sucedidas, es decir, que respondan a la realidad objetiva y a la verdad histórica, sino fábulas tomadas de mitologías y cosmogonías de los pueblos antiguos, acomodadas por el autor sagrado a la doctrina monoteísta, una vez expurgadas de todo error de politeísmo, o bien alegorías y símbolos destituidos de fundamento de realidad objetiva con apariencia de historia, propuestos para inculcar verdades religiosas y filosóficas, que es lo que me dice la nota de Nacarcolunga, o en fin leyendas, en parte históricas, en parte ficticias, literalmente compuestas para instrucción y edificación de las almas. Si se puede, contra todas esas pruebas de la tradición, decir que es entonces que es fábula o mitología o alegoría o símbolo o leyenda. Negativamente, no se puede. No se puede. Tercera duda: si se puede especialmente poner en duda el sentido literal e histórico donde se trata de hechos narrados en estos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión católica, como son, entre otros, y va a citar 9: la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo. Segundo, la peculiar creación del hombre. Tercero, la formación de la primera mujer a partir del primer hombre. Cuarto, la unidad del linaje humano. Quinto, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad. Sexto, el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia. Séptimo, la transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente del mandamiento divino. Octavo, la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia. Noveno, la promesa del reparador futuro. Negativamente, no se puede poner en duda en estos pasajes el sentido literal histórico. O sea que habrá que interpretarlo tal como suena, y es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, después hay otras dudas que van recalcando desde el carácter histórico de estas narraciones, de este texto. Únicamente donde no se puede entender al pie de la letra, pues habrá que ver un antropomorfismo, pero si se puede entender al pie de la letra, hay que entenderlo como tal. ¿Sí? Entonces, la Iglesia siempre ha sostenido el carácter histórico de estos 3 primeros capítulos, de manera peculiar, y sobre todo de aquellos hechos como son la justicia original, como son el pecado original, que tocan a los fundamentos de la religión católica. Entonces empecemos por ver la conveniencia de la armonía que debe haber entre las diferentes partes del hombre. Como les decía, no es de creer que, habiendo salido todas las cosas buenas de las manos de Dios, haya salido dañada, haya salido tarada la obra principal que tenía Dios en vista, que era el hombre. Porque todo lo que Dios crea, la tierra, los cielos, todo lo que va creando en los días de la creación y que sale muy bueno de las manos de Dios, entonces las aguas, los continentes, las plantas, los astros, los animales, todo sale muy bueno, pero todo eso se ordena al hombre como a su rey, como al rey de la creación. Habrá salido todo muy bueno y salió fallado el hombre. Ah, qué lástima, me salió mal. Hay algo que no encaja, o sea, cuando Dios crea, Santo Tomás dice que cuando Dios hace una obra como la creación o como la resurrección, son obras perfectas. Lo que sale de las manos de Dios tiene que salir perfecto. Entonces el hombre tiene que salir perfecto, tiene que salir muy bueno de las manos de Dios, y tiene que salir muy bueno en su bondad física, cuerpo y alma, y tiene que salir muy bueno en su bondad moral, es decir, en su encaminamiento al último fin. Que sea Dios desde un punto de vista natural, que sea Dios desde un punto de vista sobrenatural. Pero en el hombre tiene que reinar una armonía de manera que lo superior mande a lo inferior, que lo inferior se someta a lo superior. Porque la bondad moral en el hombre consiste en eso. Tiene cuerpo y alma. ¿Dónde está el bien en el hombre? Que el cuerpo obedezca al alma, porque el alma es superior. Que el alma mande fácilmente al cuerpo. Que las pasiones se sometan a la voluntad a la inteligencia.
Que la inteligencia, la voluntad manden a todos los sentidos, manden a todas las pasiones, que el hombre pueda mandar a la creación inferior, porque ha sido hecha para él. Ese es el orden que reclama la bondad del conjunto, esa bondad que vemos en la creación y que el pecado no ha destruido, y que es un argumento para elevarse hasta Dios. Esta bondad debía brillar particularmente en el hombre. Bien, eso es lo que nos dice la razón. La revelación nos va a dar más datos y nos va a decir que había esas bondades. Por ejemplo, nos va a decir la Sagrada Escritura, y aquí empezamos ya a enunciar los argumentos de que se vale la Iglesia para establecer el dogma de la justicia original. El dogma de que Adán y Eva en la creación fueron dotados por Dios de esta armonía, de esta rectitud, dirá Santo Tomás, del estado sobrenatural, que hacían que todo en el hombre y todo en el género humano que debía venir de ellos habría sido sumamente bueno. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura nos empieza por decir, por ejemplo, que había en el hombre una perfecta integridad, un perfecto orden de las pasiones a la razón, de los sentidos a la razón. Y nos lo dice especialmente en el capítulo 2, nos va describiendo la creación del hombre y de la mujer. Pero por ejemplo nos dice que el hombre y la mujer, cuando la mujer ha sido creada, dice, estaban los dos desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza. Bien, este estar desnudos y no sentir vergüenza, hombre y mujer, es la manera como la Sagrada Escritura literalmente nos indica que no había en el hombre, no había en la mujer ninguna pasión desordenada. No había todavía ese pudor que es una protección frente al desorden de las pasiones. Había, por lo tanto, una integridad en cuanto que las pasiones no perturbaban las potencias superiores, la inteligencia y la voluntad. También nos dice el relato del Génesis que Dios creó a Adán y a Eva, los hizo inmortales. La inmortalidad de los privilegios que va a relatar aquí el libro del Génesis va a ser un privilegio definido como dogma de fe. El hombre era inmortal. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2. Dice, así tomó Yahvé Elohim al hombre y lo instaló en el vergel de Edén para que lo cultivara y guardara. Y entonces Yahvé Elohim dio orden al hombre diciendo, de todo árbol del vergel podrás comer libremente, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no has de comer, porque el día en que de él comas, morirás sin remedio. El día que de él comas, morirás. Luego, el hombre no debía morir si no transgredía el mandamiento. Dios lo ha hecho inmortal. También otro versículo que nos muestra, le dice la mujer a la serpiente, cuando le pregunta a la serpiente, con que Elohim ha dicho no habéis de comer ningún árbol del vergel, del fruto de los árboles del vergel podemos comer, pero respecto al fruto del árbol que está en lo interior del vergel, ha dicho Elohim, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Esa misma afirmación clarita de la inmortalidad del hombre. Y el castigo también se ve claramente, esta mención de la inmortalidad. Dice, ahí tenéis al que ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida y coma de él y viva eternamente. Y para que no viva eternamente, gracias al árbol de la vida, Dios los expulsa del paraíso. Hasta que tornes al suelo, porque de él fuiste tornado, porque eres polvo y al polvo has de tornar. Eres polvo y al polvo has de tornar, es la muerte. La mención de la muerte, pero como castigo, de manera que el hombre no lo habría tenido de no haber transgredido el mandamiento de Dios. O sea, vemos integridad, vemos inmortalidad. Vemos impasibilidad también. El hombre y la mujer no debían sufrir. No debían sufrir, y se ve claramente en la manera de castigar Dios al hombre y a la mujer. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré sobremanera los sufrimientos de tu gravidez, con sufrimiento parirás los hijos, y así tu marido será tu tendencia y él te dominará. Bien, pero este sufrimiento en el dar a luz a los hijos es castigo del pecado. No lo habría habido de no haber
ofendido el hombre a Dios. Y al hombre le dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol acerca del cual te había yo dado órdenes diciendo: no comerás de él, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga te alimentarás de él todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te germinará y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que tornes al suelo, porque de él fuiste tomado, por cuanto polvo eres y has de tornar al polvo. Pues ahí la condición sufrida, pasible, que adquiere el hombre después del pecado, señal de que no la tenía antes. Antes Dios habría velado para que el hombre no tuviese nada que padecer. También vemos otro privilegio, que es el dominio sobre los animales. Lo dice Dios cuando crea a Adán. He aquí que te doy toda planta seminífera que existe sobre la haz de la tierra entera, y todo árbol que contenga en sí fruto de árbol seminífero, os servirá de alimento. Y entonces ahí dice: procread y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo animal que bulle sobre la tierra. Es un privilegio de dominio. El hombre debía dominar a toda la creación inferior, así como dominaba la inteligencia en las pasiones, debía el hombre dominar fuera igual que dominaba dentro. Entonces, un dominio total sobre la creación. Y también vemos otro don, ciencia infusa. Ahí vamos describiendo los dones, ¿no? Después vamos a ver cómo el magisterio afirma la existencia de estos dones y cómo Santo Tomás explica, nos explica de qué manera quedan, a qué responden esos diferentes dones. Otro don es la ciencia infusa. Yahvé Elohim, habiendo formado de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, los condujo ante el hombre para ver cómo los llamaba, y que toda denominación que el hombre pusiera a los animales vivientes, tal fuera su nombre. El hombre impuso pues nombres a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Este imponer nombre el hombre a los animales, a todo ser viviente, indica en él una ciencia, un conocimiento de lo que era cada una de las criaturas. El dar un nombre, el nombre sobre todo en la lengua hebrea, indica siempre lo que algo es, indica las esencias. Y el hombre conocía porque va dando el nombre a cada animal. Ciencia infusa, no pudo aprenderlo, no tuvo el tiempo de aprenderlo, Dios le dio esta ciencia para poder nombrar a todos los animales. Y sobre todo vemos también el don más excelente de todos, es una familiaridad sorprendente del hombre con Dios. Se ve especialmente el momento en que Dios se presenta al paraíso a castigar, pero ahí podemos rebobinar, hacer marcha atrás. Dice: cuando han comido ya del fruto del árbol prohibido, se abrieron los ojos de ambos y comprendieron que estaban desnudos, por lo cual entretejieron follaje de higuera e hiciéronse unos ceñidores. Enseguida oyeron ruido de pasos de Yahvé Elohim, que se paseaba por el vergel a la brisa de la tarde. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia de Yahvé Elohim por el interior de la arboleda del vergel. O sea que Dios se manifestaba sensiblemente a Adán y a Eva, sensiblemente porque Dios se amolda a la condición de cada criatura. El hombre teniendo cuerpo, pues este trato de Dios con el hombre era bajo una forma sensible, como más tarde veremos que se presenta a Dios, por ejemplo, a Abraham, que se presenta en forma de tres ángeles, tres varones, y dice la liturgia que a Abraham, viendo a tres, adoró a uno. Se dirige a ellos en singular: Señor, se llega hacia tus ojos, no pases de lejos, sino quédate, acepta la invitación de tu siervo. Bien, entonces Dios se presenta a Abraham bajo forma de tres ángeles. Es habitual en el Antiguo Testamento que Dios se manifiesta de esta manera. Bien, de alguna forma sensible, pues seguramente semejante a esta, se presentaba Dios en el paraíso, paseando por el vergel a la brisa de la tarde, y el hombre y la mujer podían hablar coloquialmente con él. Y que se ve que lo hacían es que
se presenta a Dios como de costumbre y llama al hombre que tendría que venir como de costumbre a su encuentro, y el hombre no viene. Yahvé Elohim entonces llamó al hombre diciéndole: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no sales hoy a mi encuentro? Señal de que antes lo hacía. Es que oí tu voz en el vergel y temeroso porque estoy desnudo me oculté. Bien. Antes no se ocultaba, no tenía necesidad de ocultarse cuando se presentaba el Señor. Ahora es que está desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé yo no comieras? Bien, ese ocultarse es una consecuencia del pecado. Antes no se ocultaba. Bien, entonces, a partir de estos datos, esta última familiaridad, pues la Iglesia va a entender en el trato coloquial del hombre con Dios el don de la gracia santificante, en el cual Adán y Eva quedaron establecidos, y es dogma de fe de que Adán y Eva gozaron del estado de gracia santificante. Para que vean cómo la Iglesia lo ha definido, el Concilio de Cartago en el año 418 lanza el siguiente canon: quien quiera que dijera que el primer hombre, Adán, fue creado mortal, de suerte que tanto si pecaba como si no pecaba tenía que morir en el cuerpo, es decir, que saldría del cuerpo no por castigo del pecado, sino por necesidad de la naturaleza, sea anatema. Pues un dogma de fe definido que el hombre era inmortal. Si alguno dijere, Concilio de Orange, año 529, si alguno dijere que por el pecado de prevaricación de Adán no fue mudado todo el hombre, es decir, según el cuerpo y según el alma, en peor, contradice a la Escritura. Concilio de Kiersey, año 853, Dios omnipotente creó recto al hombre, sin pecado, con libre albedrío, y lo puso en el paraíso y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. Luego lo establece en la santidad de la justicia, en el paraíso. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y cayó, y se convirtió en masa de perdición de todo el género humano. Y el Concilio de Trento, año 1546, es la definición más completa. Si alguno no confiesa que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en que había sido constituido, incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y en la indignación de Dios, y por lo tanto en la muerte con que Dios le había antes amenazado, y que toda la persona de Adán por aquella ofensa de prevaricación fue mudada en peor, según el cuerpo y según el alma, sea anatema. Y también dice, si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a toda su descendencia, que la justicia y santidad recibida de Dios la perdió solo para sí y no también para nosotros, sea anatema. Y entonces Santo Tomás en la Suma Teológica va a agarrar todos estos datos, los datos de la Escritura, las definiciones de la Iglesia, y va a explicar cómo estaba organizada o cómo estaba constituida esta justicia original, es decir, cómo quedó el hombre establecido en esta armonía que la razón a primera vista, sabiendo que Dios ha hecho todas las cosas, la razón postularía para el hombre. El hombre ha tenido que salir muy bueno de las manos de Dios. Y podríamos incluso usar un argumento, diríamos un argumento por la argumentación de los enemigos. Si el mundo moderno postula con todos los males que tiene el hombre, si a pesar de todos los males que sufre el hombre, dice el mundo moderno que el hombre es bueno por naturaleza, ¿cómo la razón no va a encontrar conveniencias de que el hombre, cuando sale de las manos de Dios, tiene una bondad mucho mayor que la que supuestamente tendría hoy el hombre, con tantas miserias y con tantos pecados y con tantos crímenes en que vemos que incurren? Un hombre moderno no tendría que poner pegas. Si tú crees que el hombre es inmaculado, pues no tendrás mucha dificultad en aceptar que Dios creó al hombre en la justicia original, que Dios lo creó bueno. Bien. Entonces ahí tal vez un esquema ayudará a comprender un poco cómo organiza Santo Tomás para explicar cómo establece Dios la justicia original.
Es que visualiza bastante bien para entender y ver la oposición justicia original, pecado original. Pues tenemos arriba, tenemos a Dios nuestro Señor, las 4 tetragramatón, Adonai. Tenemos después al hombre, y tenemos la creación interior. Entonces Santo Tomás, cuando tenga que explicar el orden que existe, Santo Tomás va a tomar un texto del Eclesiástico, que es el texto que ha citado el Concilio de Quierci: Deus fecit hominem rectum. Dios hizo al hombre recto. Dios lo estableció en estado de rectitud natural y rectitud sobrenatural. Y entonces Santo Tomás dirá que eso era la justicia original. La justicia original era un estado de rectitud. Y esta rectitud tenía 2 elementos. Un elemento a modo de alma, que era el elemento más importante, y un elemento a modo de cuerpo. Uno era el elemento formal, otro era como el elemento material de esa rectitud. ¿Qué es el elemento más importante de esta rectitud? Es que el hombre se sometía a Dios por la gracia, el don de la gracia. La gracia santificante. Bien. Y entonces esta gracia santificante por la cual la mente, la parte superior del hombre, se sometía a Dios, era causa de que todo lo que estaba en el hombre y lo que estaba debajo del hombre gozase también de esta misma rectitud, de esta misma ordenación, o de esta misma, diríamos, jerarquía. Lo superior domina lo inferior obedece puntualmente a lo superior. Entonces, en el hombre tenemos el alma y tenemos el cuerpo. En el alma tenemos la inteligencia, que es la facultad más noble, la más elevada, y tenemos la voluntad. Y en el cuerpo, o el alma funcionando con el cuerpo, tenemos ahí las pasiones, el apetito, tenemos concupiscible, y el apetito irascible. Se llama apetito, en filosofía, diremos a la tendencia sensible que busca el bien. Entonces, nosotros sensiblemente buscamos el bien, y la búsqueda de este bien es lo que llamamos pasiones, pero pasiones en el sentido filosófico sin ninguna connotación mala. Es pasión el amor, es pasión el gozo, es pasión la tristeza. El deseo del bien, un bien sensible, produce amor. La ausencia del bien amado produce deseo. La carencia del bien amado, tristeza. Diferentes pasiones. Algunas están en el apetito concupiscible, otras en el deseo. Entonces, ¿qué pasa? Pasaba que el cuerpo se sometía perfectamente al alma. Mientras el hombre se somete a Dios, el cuerpo se somete al alma. Y esta sumisión del cuerpo al alma reviste 3 formas. La primera forma es la inmortalidad. El alma va a comunicar al cuerpo la capacidad que ella tiene de no morir nunca. Y entonces, aunque el cuerpo de suyo sea mortal, por ser material, todo lo material se puede disgregar, el alma le va a comunicar al cuerpo la capacidad de no morir. Y es lo que la Iglesia define como dogma de fe. El hombre era inmortal por esta extrema sumisión del cuerpo al alma. Esta sumisión del cuerpo al alma también implica que el hombre no va a sufrir la impasibilidad. Entonces Dios habría velado de manera especial para que no suceda nada de adverso, nada de que pueda causar al hombre el más mínimo sufrimiento, ni por parte de enfermedades internas, ni por parte de angustias del alma, ni por parte de elementos externos como el clima, ataque de animales. Habría impasibilidad total. Y después, el tercero es que toda la parte de las pasiones se somete a la parte superior, a la voluntad, y la voluntad a la inteligencia. Es el don de integridad. El don de integridad. O sea que ahí es donde Santo Tomás ve por qué el hombre y la mujer estaban desnudos sin avergonzarse, porque había en ellos una tal rectitud, una tal ordenación de lo inferior a lo superior, que las pasiones nunca se movían
con un movimiento propio, siempre se movían según el dictamen que les daba la inteligencia. Entonces, claro, eso ya es un don de orden sobrenatural o de orden preternatural, lo producía la gracia, porque el cuerpo de suyo tiene que morir. Entonces, para que no muera, Dios tiene que sobreañadir una cualidad, un don preternatural que supera las condiciones de la materia, del cuerpo. Entonces, es inmortal, es impasible, tiene el don de integridad. Ahí ya tenemos explicados 3 dones. Ya tenemos explicado la gracia, tenemos explicado la inmortalidad, impasibilidad e integridad. Y después, el cuarto don, dice Santo Tomás, es el dominio sobre la creación inferior. O sea, todo está ordenado en el hombre y todo lo inferior obedece al hombre. Cada criatura habría obedecido a su manera. Los animales, según una obediencia sensitiva, de manera parecida, dice Santo Tomás, a como en la colmena las abejas obedecen instintivamente a la reina. Bien, respecto del hombre, todos los animales habrían tenido ese instinto de reconocer en él al rey y de obedecerle puntualmente. Por supuesto que el león habría comido gacelas y todo eso, habría habido esa lucha por la vida, los animales habrían estado fuera del paraíso, pero respecto del hombre, una perfecta obediencia. De manera que el hombre había quedado constituido por Dios como el lugarteniente de Dios en la creación. Al hombre le había tocado gobernar la creación inferior. Y en este gobierno el hombre había desplegado talentos de manera muy agradable, sin costarle nada, sin cansarle, con toda una sabiduría, con toda una ciencia que él tenía y con todo un poder de mandar. Entonces él había asignado el alimento a tales animales y habían tenido el alimento que el hombre había asignado, y como por instinto no habían tenido otro. Entonces, bueno, al león, me vas a comer estos bichos, pero esto no me los toques. Lo mismo, las plantas habrían obedecido al modo de una planta. No crece, eso no lo puede hacer una planta. Pero el hombre había plantado y había siempre producido el 100 por 1. Nunca había tenido una plaga que le eche a perder la cosecha. Bueno, al modo como puede obedecer una planta. ¿Sí? Entonces, toda la creación habría sido sometida al hombre. Este es el estado de justicia original, que tiene, fíjense, 3 elementos. Tiene una sobrenaturaleza, la gracia. Tiene una preternaturaleza, que ahí son entonces los 4 dones, la inmortalidad, que es dogma de fe, la impasibilidad, esta todavía no ha definido el magisterio, pero la integridad, que es era el don más precioso, la integridad, y el don de dominio. Y el hombre, esto habría sido don común a todos los hombres. Esto lo tenía que transmitir Adán juntamente con la naturaleza. Y después tenemos la naturaleza misma, compuesta de cuerpo y alma. Naturaleza perfecta en el cuerpo y en el alma. Pero están los 3 dones, una sobrenaturaleza, una preternaturaleza, una naturaleza, que están ordenados de manera que hay una perfecta rectitud. Dios hizo recto al hombre. Dice el libro del Eclesiástico, capítulo 7, me parece, versículo 30. Eclesiastés. Fíjense que aquí se comprende que no podía en el hombre, en el estado de justicia original, haber ningún pecado venial. Porque todo pecado venial siempre se sitúa al nivel de las pasiones que no obedecen puntualmente a la razón. Era imposible que una pasión se revelara mientras el hombre mantuviera la sumisión a Dios por la gracia, porque esta sumisión era causa de todas las demás. Si esta están todas las demás. Era imposible que los animales se rebelaran contra el hombre. Imposible. Y esto es realmente, fíjense cómo aquí estamos en presencia, muy bien explicado por Santo Tomás, pero Santo Tomás ha tenido en cuenta todos los datos que encontramos en el relato del Génesis, cómo vemos brillar esa armonía que nosotros sabemos que tenía que existir en el hombre cuando fue creado. Esa armonía y esa bondad, de manera que el hombre pues se manejaba en sus facultades de manera libre, pero en esa manera libre de manejarse
pues apuntaba únicamente al bien, únicamente a la verdad, únicamente a los actos virtuosos y nunca a un acto pecaminoso. Podía pecar, vamos a ver qué pecó, pero ya vamos a ponerle condiciones a ese pecado. Ese pecado no podía estar aquí, tenía que estar a este nivel. Y mientras él no corta con Dios, todo eso está ordenado dentro de él y todo está ordenado fuera de él. Y Santo Tomás, Dios, en una visión que me pusieron, ¿sabía o no sabía que el hombre iba a desobedecer? Sabía. ¿Y cómo se explica eso? Se lo preguntaremos a Dios el día del juicio, que Él nos lo va a mostrar. Claro, Dios sabía, pero saberlo Dios no quiere decir que Dios haya sido el culpable del pecado original. O sea, Dios lo sabe todo, porque Él conoce, lo tiene todo presente, todos los tiempos, incluso futuros, para Él son presentes. Él sabía, pero esta ciencia de Dios no es la causa del pecado del hombre. ¿Y por qué lo creó si sabía de Dios que iba el hombre a pecar y que iba a apartarse del plan que Él establece? Porque Dios había previsto remediarlo de manera más maravillosa. O sea, Dios no habría permitido el pecado original si no pudiera sacar de ese mal un bien mayor. Ahora, ¿cómo la encarnación es un bien mayor? No deja de ser un misterio. Dios nos promete que nos lo dará a ver, nos lo dará a conocer. Entendemos ya que la persona de nuestro Señor, el Verbo encarnado entre nosotros, es un don mucho mayor que la justicia original. Pero claro, para nosotros, pero tantas almas que se condenan. Es un misterio profundo. Pero igualmente la condición del amor es expansivo, así que el mismo amor de Dios iba a llevar a crear al hombre. O sea, no necesariamente, porque la creación es un acto totalmente libre. Dios podría no haber creado. O sea, Dios es caridad. La caridad es expansiva, es comunicativa del bien que posee. Pero no hay que olvidar que esta comunicación necesaria se da a las personas divinas. Es la Trinidad. O sea, el Padre se quiere dar infinitamente y se da infinitamente a su Hijo. Y de ahí viene la persona del Hijo por vía de conocimiento. El Padre y el Hijo se aman y se quieren dar mutuamente el uno al otro, y esa donación mutua es del Espíritu Santo. Y en las personas trinitarias hay una donación infinita, y en esa donación Dios ya queda contento y queda realizada la caridad, porque ya es entre tres. La caridad no se puede tener uno solo, hacen falta dos, pero es que en Dios hay tres personas. Y entonces esta expansión de Dios dentro de sí es necesaria. Dios es necesariamente trino. Ahora, una donación de Dios fuera de sí mismo ya es algo libre, que es también para nosotros un misterio. Dios se quiere comunicar fuera de Él. ¿Cómo se va a comunicar si no existe nada? Me lo invento. Pues me lo invento. Bueno, pues Dios se tiene que inventar una criatura para comunicarse. Pero ¿cómo se va a dar si no existe nada fuera de Él? Él solo existe. ¿Y por qué quiso crearnos? Bueno, es un misterio. El caso es que estamos aquí. Nos ha creado. Pero claro, la creación es un acto totalmente libre de parte de Dios. Dios no estaba necesitado, y es un dogma de fe que nos definió también Vaticano I contra todas estas sentencias que postulaban que el mundo es justamente una necesidad de la parte de Dios y que el mundo viene como a perfeccionar la esencia divina. Viene a ser como una obra en la cual, así como el artífice encuentra su perfección en la obra que él realiza, Dios encuentra una perfección que no tenía en el mundo que crea. El acto de la creación es perfectamente libre. Dios podría no haber creado. Y nosotros podríamos no haber existido. Nosotros, nuestra dignidad humana, sí, nosotros podríamos no haber existido. Bien, esta es un poquito la manera como explica Santo Tomás el estado de justicia original, y lo más bonito de todo es que todo esto que recibe Adán y todo esto que recibe Eva lo tienen que comunicar Adán y Eva a todos sus hijos. Es un don para la naturaleza humana que Dios comunica en ese momento a Adán. ¿Por qué? Porque es el único hombre que existe en ese momento. Cuando crea a Eva, pues también Adán y Eva. Entonces Dios deposita este don de la justicia original en Adán, pero le da a Adán la orden de transmitirlo a su posteridad. Es un don de familia. Y por eso les da la orden de crecer y multiplicarse.
Entonces, Adán y Eva, al engendrar a sus hijos, los habían engendrado con la naturaleza que ellos tenían, es decir, una naturaleza dotada de gracia y dotada de dones preternaturales. Y estos dones estaban como vinculados a la naturaleza. Al engendrar a los hijos habían sido engendrados con la gracia santificante y con los dones preternaturales. Habían sido engendrados en justicia original. Y toda la historia de la humanidad tendría que haber sido una historia de virtudes, de amor de Dios, de armonía. Pero ellos engendraron los hijos después. Por eso, si hubiesen engendrado un hijo antes, se habría salvado en ese hijo la justicia original. Como no tuvieron ningún hijo antes del pecado, al pecar ellos ya no quedaba nadie con la justicia original. Ese don se perdía de manera irremediable. ¿Cuál es la distinción entre sobrenaturaleza y preternaturaleza? La sobrenaturaleza es un don que supera todas las exigencias de la naturaleza creada, es la gracia, mientras que la preternaturaleza está por encima de la naturaleza humana, pero no es un don propiamente hablando divino o sobrenatural. Está dentro de la línea del perfección a la naturaleza en su orden propio, por decirlo así, ¿sí? Sin elevarlo a un estado superior. De hecho, la inmortalidad le conserva una vida de orden natural, que es la del cuerpo. La impasibilidad le conserva, diremos, le evita un dolor de orden corporal. La integridad, respecto de las pasiones, el dominio sobre la creación corporal. No es algo que eleve al hombre a un orden divino. La gracia sí. O sea, la preternaturaleza está dependiendo de la necesariamente. Totalmente. Diríamos, según Santo Tomás, la sobrenaturaleza o la gracia es el elemento principal de la justicia original, el elemento formal, y la preternaturaleza, o digamos de otra manera, el orden que esa posesión de la gracia causa en el hombre y en toda la creación, es como el elemento material de la justicia original. Es una gracia que produce en toda la creación un orden perfecto, una rectitud perfecta. Pero es lo que se pierde con el pecado original. Y eso vamos a ver lo que es lo que se pierde con el pecado Por eso original. la creación está como con dolores de padre. Exactamente. Porque todo va a resentir un poco la condición del hombre. Entonces aquí, Dios crea a Eva, Adán y Eva quedan unidos en el matrimonio en el paraíso, y entonces fíjense que en el paraíso, Santo Tomás incluso dirá que en el paraíso pues la virginidad no había sido digna de alabanza, porque la gracia se había transmitido exclusivamente a través del matrimonio, a través de la generación, y el negarse a tener hijos había sido negarse a transmitir la gracia. Pues no habría tenido carácter loable en la justicia original. Entonces era necesario que todo hombre tuviese su mujer, que toda mujer tuviese su marido. Dios habría también velado para que hubiese tantos hombres como mujeres, y que cada hombre pudiese tener su familia, cada mujer la suya, con esta transmisión entonces de... Bien, esta es la primera parte, o sea que el hombre tuvo que ser bueno, ser creado bueno, la razón encuentra estas conveniencias, y la revelación nos indica que así fue. Pasamos a la segunda parte de esta exposición, es decir, que vamos a ver ahora que esta condición original del hombre no es la que tenemos nosotros. Me salta a la vista que el hombre es todo lo contrario de esta condición original, todo al revés. También es un dogma de fe. El pecado original ya la Iglesia lo ha definido, diríamos, de múltiples maneras. Ha definido que Adán y Eva caen en pecado, transgreden el mandamiento divino, y con esa transgresión pierden la justicia original en que habían sido constituidos. La pierden para sí y para sus hijos, es decir, que ese pecado primero de Adán y de Eva se va a transmitir a los hijos. ¿Por qué? Porque Dios hizo depender, Dios le dio a la justicia original a Adán, pero le dijo: mira, yo te doy a ti como un don de naturaleza, pero cuidadito, ese don tú tienes que mantenerlo voluntariamente, tú tienes que merecer este don para tus hijos, tienes que mantenerlo. Si tú lo pierdes, lo vas a perder para tus hijos. Si tú lo mantienes, cada
Cada eslabón que habría habido, cada antecesor que hubiese mantenido para sus descendientes el don de la justicia original, habría hecho que esa justicia original fuese más nuestra, por decirlo así. Porque esa justicia original habría llegado a nosotros a través de múltiples fidelidades meritorias, que habría hecho que esa justicia original es don del Hijo. Es don del Hijo. El niño habría merecido en sus padres, al tener la justicia original, sus padres la habrían merecido para él. Y cada vez habría sido un título más de familia. A medida que ese don de la justicia original se va guardando fielmente de una generación a otra, pues habría sido cada vez un bien cada vez más nuestro. Bien, no fue así. Es dogma de fe que Adán lo pierde. Adán lo pierde, y Adán, al perderlo, lo pierde para sí mismo y para todos sus hijos. Es decir, que los hijos van a recibir la naturaleza que Adán les transmite, una naturaleza privada de la gracia y privada de los dones preternaturales, pero esta privación, teniendo un carácter culpable, va a ser en los hijos una culpa, una verdadera culpa. Y es lo único que explica la condición actual del hombre, cómo el hombre se ve tan aquejado de males, se ve con esta inclinación constante al pecado, al mal, a la ignorancia, a la cobardía, cuando ha salido tan bueno de las manos de Dios. Fíjense que ahí uno diría el pecado original es un mito, uno diría que es al revés, es un mito la creencia actual en la bondad original de todos los hombres. ¿Dónde ves tú esa bondad? Tú ves continuamente asesinos, ves ladrones, ves violadores, ves homosexuales. ¿Dónde ves bondad tú en el hombre? Eso es un mito, eso sí que es un mito. La realidad nos muestra que el hombre está mal, es malo por naturaleza, y hay que corregirlo. Eso vamos a ver que tiene consecuencias. Aquí hay un libro bastante interesante de Monseñor de Lassus, que no se ha traducido nunca al castellano, Verdades sociales y errores democráticos. Y es interesante porque empieza considerando cuál es el dogma de base del mundo moderno de la revolución. En el principio de todos nuestros errores dice: explica Monseñor de Lassus cómo la definición de la Inmaculada Concepción de María por parte de Pío IX fue un golpe muy fuerte contra el espíritu del mundo moderno, contra el espíritu de la revolución. Porque al declarar dogmáticamente Pío IX que hay una persona que es inmaculada en su concepción, está declarando ese dogma que todos los demás están en pecado original. Y el enemigo acusó, diríamos, la definición dogmática, diríamos, él tuvo el acuso de recibo de que realmente combatieron a fondo esa declaración de Pío IX. Dice, la existencia, la proclamación del privilegio de que goza María en su concepción afirmó la existencia en cada uno de nosotros del pecado original. El conocimiento el desconocimiento o la negación de este hecho es el error capital de nuestros tiempos. Este error fue lanzado en el mundo hace 1 siglo y medio por Juan Jacobo Rousseau. De este error nacieron todas las ideas revolucionarias y la revolución misma. El hombre nace bueno, la sociedad lo deprava, dijo el evangelista de los tiempos modernos. Bueno, si la sociedad es un aglomerado de hombres, ¿cómo pueden ser varios hombres buenos unidos ser malos? Una incoherencia. El hombre nace bueno, por lo tanto debe tener libertades, porque no puede producir sino el bien. Todas las aspiraciones del hombre son buenas. Todos los hombres son igualmente buenos, por lo tanto deben ser todos iguales en derecho. La sociedad deprava al hombre, por lo tanto hay que destruir toda sociedad, causa del mal de que sufre el hombre, toda autoridad. ¿Sí? Ideas bien lógicas. Declaraba el hermano Courdaveau, el 24 de febrero de 1882. La causa liberal está íntimamente ligada a una cuestión religiosa. Al fondo de casi todos nuestros debates políticos del día encontramos la afirmación o la negación de la verdad del catolicismo.
Ahora bien, la base esencial del catolicismo es el pecado original, sin el cual Cristo no habría tenido que venir. Negar este dogma es atacar al catolicismo en su fundamento mismo. Bien, te están diciendo que saben dónde tienen que apuntar. Sí, un masón. Entonces, capítulo segundo lo dedica a la existencia del pecado original. Leplé, que era un investigador del siglo XIX, se dedica a investigar toda Europa, las costumbres sociales, los trabajadores, patrón y Adán, hace todo un estudio, diríamos, de la condición del obrero en toda Europa, en diferentes países, y este estudio lo va llevando poco a poco a reconocer en todas las latitudes, en todas las culturas, las mismas miserias, mismas desviaciones, y poco a poco el Leplé se va convirtiendo, diríamos, como al dogma católico. Claro, es que yo he observado en todas partes la existencia del pecado original, lo que afirma la Iglesia Católica. Está bastante muy interesante realmente los capítulos introductorios de esta obrita. Capítulo 3, la creencia en la verdad, en la bondad nativa del hombre, causa de toda nuestra decadencia. Dice, cuando se acepta la perfección original como un hecho, a pesar de la evidencia y de la razón, la lógica hace derivar de este error, como de una fuente impura, varios falsos dogmas de los que salen las calamidades desencadenadas por la Revolución Francesa y el rebajamiento actual de nuestra patria. En efecto, si los individuos nacen en estado de perfección, se cometería un atentado contra el orden natural al restringir su libertad. Se violaría la justicia tolerando la inegalidad, la desigualdad de las condiciones, y en donde estuviesen estos dos abusos consagrados por las instituciones sociales, los hombres de corazón deberían rebelarse contra ellas y destruirlas. O sea, libertad, igualdad y derecho total a la rebeldía, que es lo que vemos hoy en día. Bueno, entonces de ahí el Monseñor de Rasos toma pie para empezar a hablar ya los sofismos de la democracia, y bueno, de ahí verdades sociales, errores democráticos. Pero no sé, aquí ahí vemos claramente cómo hay un mal, el pecado original. Entonces les digo, la Iglesia ha definido la existencia del pecado original en Adán y en Eva, ha definido la existencia del pecado original en nosotros, es decir, el pecado original originante, el pecado original originado, en la cabeza de la humanidad, Adán y Eva, en nosotros. Y también ha definido que esa transmisión del pecado original se realiza por la generación. Diríamos, el conducto con que se traduce la naturaleza, ese mismo conducto es el que transmite el pecado original. ¿En qué consiste ese pecado original? Es lo que nos toca ver ahora. El pecado original va a consistir sencillamente es un misterio, pero diríamos en la pérdida de este estado de justicia original en sus dos elementos: el elemento formal, que es la gracia santificante, y el elemento material o derivado de la gracia a modo de efecto, que es esta armonía entre todas las partes del hombre y de la creación con el hombre. El pecado original tenía que estar aquí. El hombre tenía que romper con Dios. O sea, que tenía que ser un pecado de la parte más elevada del hombre, la inteligencia, y tenía que ser necesariamente un pecado mortal, porque era cortar con el fin del hombre. No podía haber un pecado venial mientras el hombre no se desordenase respecto del fin, y todo el desorden respecto del fin siempre es pecado grave, es un pecado mortal. Entonces el hombre tenía que romper con Dios. ¿Qué pasaba si el hombre rompía con Dios? Con un pecado, ya les digo, de la parte superior, un pecado de orgullo. No podía ser otro tipo de pecado. Si el hombre perdía esta sumisión a Dios por la gracia santificante, como esta sumisión era causa de las demás, se perdían automáticamente todas las demás. El cuerpo se rebelaba contra el alma. Dejaba de ser inmortal, dejaba de ser impasible. Y es lo que nos muestra la Génesis.
el día que comáis de este fruto, moriréis. Eva comió del fruto y se debió decir, yo he comido del fruto y no he muerto. Y va y le presenta el fruto a Adán. Claro, ella pensaba tal vez que caería muerta de repente. No, nuestro Señor lo que quería decirles, el día que comáis seréis mortales, perderéis la inmortalidad. ¿Sí? Y con ese engaño, pues él ya engaña. Adán no peca engañado, pero de esa manera ya tienta a Adán, que también come. Y entonces, bueno, los dos pierden la inmortalidad, y eso se manifiesta claramente en esa ironía, que ahí tenemos a Adán constituido como hecho semejante a uno de nosotros. Ahora no sea que extienda el brazo y tome del árbol de la vida y no muera nunca, entonces expulsémonos del paraíso. Entonces el cuerpo empieza a ser mortal y empieza a ser pasible, como lo vemos, por los términos del castigo infligido a Adán y Eva. Entonces dolores, enfermedades empiezan a estar vigentes en la humanidad a partir del pecado original. Las pasiones se rebelan contra la voluntad. La voluntad misma se revela contra la inteligencia, lo dice San Pablo, y lo sentimos. Yo sé que eso está mal, y sin embargo tengo ganas de hacerlo. Yo sé que eso, yo tendría que hacer ese deber de Estado. Dios me pide estas cosas. Yo tengo ganas de hacerlas. Yo no hago el bien que sé que debo hacer, y el mal que sé que no debo hacer, eso es lo que hago. La voluntad, nos damos cuenta que no obedece a la inteligencia. ¿Cuántas veces cometemos pecado teniendo luz? Estamos esclarecidos, sabiendo que hacemos el mal, y lo hacemos igual. No podemos arguir ignorancia en todos nuestros pecados. Podemos arguir, sí, muchas pasiones desordenadas. Es que el apetito ya no obedece más al hombre, a la parte superior. Y entonces es lo que manifiesta el Génesis cuando dice que apenas han cometido el pecado original, Adán y Eva se sintieron que estaban desnudos. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Cómo te has dado cuenta? Le dice Dios a Adán, ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé, no comieras? Claro, sienten el revoltijo de pasiones y sienten entonces la barrera que Dios crea automáticamente en ese momento, el pudor, que es la protección frente a ese revoltijo de las pasiones dentro del hombre. Entonces ahí se ve cómo han perdido la integridad, cómo han perdido la inmortalidad, han perdido la impasibilidad, han perdido la gracia, porque se presenta a Dios y en lugar de ir a su encuentro huyen, se esconden de él. Interrogados misericordiosamente por Dios, le van a echar a él la culpa del pecado, porque es lo que hace Adán. Le pregunta a Dios a Adán, ahí va, ¿por qué ha pecado? No, es que la serpiente me engañó. ¿Y tú por qué has pecado? La mujer que tú me diste de compañera, ella me... O sea, la culpa la tengo yo, ¿no? Por haberte dado a la mujer. Pero es eso, esa manera como argumenta Adán. La mujer que tú me diste, ella me dio y comí. Chico, cae de rodillas, pide perdón. No, Adán no pide perdón. ¿Y entonces cómo es que se salva? El perdón lo pidió después, pero en el momento de amonestarlo, de venir a interrogarlo Dios, en ese momento él no pide perdón, le echa la culpa a la mujer se la echa a la serpiente. Ninguno de los dos se reconoce culpable. Ahí no se primero psicópata. Pero fíjese, claro, a la serpiente no le pregunta ya nada porque es el demonio, aunque un castigo se le inflige enseguida. Si hubiesen pedido perdón enseguida, pues no sabemos qué habría pasado. Pero no piden perdón. Y también entonces pierden el dominio. La creación inferior les empieza a ser adversa, y es lo que le dice Dios a Adán: tú tendrás que cultivar la tierra y la tierra te dará espinas y abrojos. Por supuesto que las espinas y los abrojos existían. Aquí dice, no, pero existían antes de la creación de Adán. A veces hay cada argumento más tonto. Por supuesto que existían las espinas y los abrojos, pero es que no habían entrado nunca en el trabajo del hombre. Habrían habido espinas y abrojos en el mundo dedicado a los animales, pero no en las plantaciones del hombre. Al hombre nunca le habrían dado, digamos, la tierra nunca le habría dado espinas como recompensa de su trabajo. Que ese es el castigo que Dios le inflige a Adán ahora. O sea, la tierra no te obedecerá. Tú la cultivarás con gran sudor, con gran fatiga, y te dará pues espinas abrojos, que no te dará el fruto que tú esperabas de ella. ¿Y cuántas veces vas a perder la cosecha? ¿Y cuántas veces te la van a quemar? ¿Y cuántas veces el granizo te la destruirá? Ese carácter adverso de la naturaleza de los animales.
Los animales se vuelven salvajes para con el hombre. Eran salvajes según su condición entre sí, no eran para con el hombre. Ahora se ponen salvajes con el hombre. Dios le deja por misericordia a algunos animales domésticos, que a veces también se ponen muy tercos, pero hay animales domésticos, no todo, también para mostrar que en el hombre, vamos a ver, si bien queda dañada la justicia original, no queda dañado todo el hombre. El hombre no queda intrínsecamente dañado, como decía Lutero, en una especie de teología de la desesperación. O sea, el hombre incluso cuando hace el bien peca, porque para Lutero el hombre quedó intrínsecamente dañado, echado a perder. El hombre ya no puede hacer ningún bien. Entonces la creación se le revela y empieza a serle adversa al hombre. De manera que lo que hay fuera del hombre viene a ser un reflejo de lo que hay dentro. ¿El hombre no puede hacer bien o eso es lo que dice Lutero? Eso es lo que dice Lutero, que el hombre incluso cuando hace el bien peca. Porque para Lutero la gracia que perdió Adán formaba parte de la naturaleza humana. Al perder la gracia pierde un elemento, digamos, intrínseco de la naturaleza humana. Esa naturaleza queda intrínsecamente dañada para hacer el bien. El hombre nunca más podrá hacer el bien. En su totalidad. ¿Qué? En su totalidad no podría hacer el bien. Claro, pero es que él lo decía así. Lutero era bastante expresivo en sus afirmaciones. Él decía, yo no puedo ver a una mujer y no desearla. El gran y religioso Lutero. O sea, Dios me manda cosas imposibles. Dios, al darme los 10 mandamientos, me manda cosas que yo no puedo hacer. El hombre no puede observar los mandamientos. Ha quedado dañado. Veremos que no del todo. Entonces aquí vamos a ver también un doble elemento. Va a haber un elemento, o sea, ¿en qué consiste el pecado original? Un elemento formal, como la justicia, el estado de pecado. El elemento formal va a ser la privación de la gracia. O sea que desde el pecado original todos los niños nacen privados de la gracia. Pero como esta gracia era la que provocaba en el hombre todo el orden interno y externo, al carecer de la gracia, esta privación de la gracia va a dejar profundamente desordenada la naturaleza. Y este es el elemento como material del pecado original. Que se podría expresar, diríamos, en las 4 grandes heridas que habla Santo Tomás. Santo Tomás dirá que hay 4 heridas según las potencias del alma. Una herida en la inteligencia, una herida en la voluntad, una herida en el concupiscible, una herida en el irascible. Es decir, que estas 4 facultades del hombre, que son las facultades de que el hombre se vale para su obrar humano, su obrar libre, estas 4 facultades quedan dañadas, quedan heridas. La inteligencia todavía puede conocer la verdad. Lutero decía que no. La voluntad todavía puede amar el bien. Lutero decía que no. Pero le va a costar. Las 4 facultades se ven privadas del orden a su objeto propio. La inteligencia, que está ordenada a la verdad, va a tener la herida de ignorancia. Ignorancia de verdades de orden natural y ignorancia de verdades de orden sobrenatural. En Adán, por ejemplo, que guarda la ciencia infusa, porque ese privilegio era estrictamente personal, guarda la ciencia infusa, pero esta ciencia infusa pues va a verse disminuida en cuanto que la inteligencia de Adán queda entenebrecida. No pierde los conocimientos sobrenaturales, pero ya no tiene de ellos la misma penetración que tenía antes. Ya no logra contemplar las verdades divinas con la misma facilidad con que las contemplaba antes. Eso lo pierde, le queda borrosa esa inteligencia. Padre, una pregunta. Respecto cuando ellos caen, digamos, en la tentación de probar ese fruto, ellos no estaban heridos todavía, ¿no es cierto? No estaban heridos. Claro, entonces, ¿qué es lo que los hace, digamos, qué expectativa tienen ellos en ese estado perfecto, digamos, al probar ese fruto? Es decir, ¿cuál es la parte simbólica de la cuestión
y por ello lo literal del asunto. Más que nada porque a veces me es complicado explicarlo a los que no tienen fe, cuando se habla mucho de la manzana que ha mordido y todo eso. No sé si se entiende la pregunta. Sí, o sea, ¿por dónde entró el pecado en Adán? Sí, exactamente. ¿Cuál fue la entrada? ¿De qué manera la fruta prohibida diríamos, solicitaba el pecado de Adán en la parte superior? Porque tenía que hacer eso. Claro. El pecado tenía que entrar aquí. No estaban heridos todavía. No están todavía heridos. O sea, podían caer porque el hombre, si bien tiene esos cuatro, tiene la gracia y tiene los dones preternaturales, el hombre no es impecable. La impecabilidad, diríamos, Dios no se la concedió a Adán ni a Eva, se la concedió sí a la Virgen, por ejemplo. Es decir, que tenían todo para no pecar, pero el hombre tenía todavía la capacidad de cortarse, de faltar a Dios, si él consentía en el pecado. Claro, la libertad sí. Lo mismo que el demonio también, la caída de Lucifer es todavía más misteriosa para nosotros. Porque el demonio, en definitiva, el hombre pecó tentado, el demonio no pudo ser tentado. ¿Y cómo cayó? Era el más perfecto. Era mucho más perfecto. O sea, es la falibilidad de la criatura. San Tomás dice, si la criatura es falible, si puede caer, alguna vez caerá. Sí. Entonces, bueno, ahí el pecado tenía que entrar por la parte de la inteligencia. Entonces, el demonio va a proponerle a Adán algo apetecible, una semejanza con Dios, es decir, un bien de orden espiritual. La semejanza con Dios es algo deseable. De hecho, es lo que nosotros esperamos alcanzar a través de la gracia, ser semejantes a Dios. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, yo busco la semejanza con Dios. Es el mayor bien que puede ser el hombre, la semejanza con Dios. Entonces el demonio le propone ese bien a Adán, pero se lo propone de manera desordenada. Es decir, es que ese bien de la semejanza con Dios tú lo alcances infringiendo el mandamiento. Tú lo alcances a través, que tú alcances una ciencia, esta ciencia del bien y del mal, esta ciencia de todas las cosas, algo exclusivo de Dios, que tú lo alcances a través de la manducación de un fruto prohibido. Pero sin Dios. Sin Dios, claro. Claro, o sea, el pecado está en el modo de desearlo, no en la cosa deseada, que era buena, está en el modo de desearlo. Desearlo antes de tiempo, desearlo, diríamos, por un medio distinto al que Dios había determinado darles esa semejanza con Dios. De hecho, San Tomás dirá que ahí el demonio peca no por un deseo de ciencia, porque él ya tiene ciencia perfecta, el ángel es perfecto en ciencia. El demonio peca por desear una semejanza en poder con Dios. El demonio peca por pretender alcanzar la bienaventuranza con sus propias fuerzas. Una semejanza en poder. O sea, solamente Dios puede alcanzar la bienaventuranza por sus propias fuerzas. Porque la bienaventuranza solo es connatural a Dios. Para todas las demás criaturas es algo de un orden sobrenatural, siempre. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente Dios propuso a Lucifer, diríamos, el dogma de la encarnación. Mira, yo me voy a encarnar, voy a crear seres espirituales, pero que van a ser también corporales, van a faltarme, y para redimirlos yo me voy a ser hombre, y tú tienes que aceptar mi realeza, en mí encarnado, para alcanzar tu bienaventuranza. Un poquito la realeza de Cristo y la realeza de la Virgen. Tienes que aceptarla para alcanzar la bienaventuranza eterna. Y entonces ahí lo explica muy bien el padre Castellani en uno de sus artículos, que como que Lucifer ve la falta de lógica en esa propuesta que Dios le hace que Dios le hace ahí en el cielo. Claro, porque dice, Señor, a ver, hablar al demonio. Tú has querido que todos los seres superiores gobiernen a los seres inferiores, ¿verdad? Tú lo has hecho así. Sí, yo he hecho así, todo jerárquico. Lo inferior es gobernado por lo superior. Bueno, Señor, pues mira, si a alguien le toca llevar toda la creación al último fin, ese soy yo. Me toca a mí llevar las criaturas a su último fin. No corresponde que tú hagas una excepción y pongas como consumador de la gloria a una naturaleza inferior a la mía. No corresponde, no es lógico, no encaja. Yo doy mis bienes como quiero. Y yo me voy a ser hombre, no me voy a ser ángel, me voy a ser hombre y me tendrás que adorar. Entonces no.
Yo con estas condiciones no quiero la bienaventuranza, la alcanzaré yo solo, con mis solas fuerzas, sin tener necesidad de un rey que me es inferior, o alcanzaré otra bienaventuranza, la que puedo lograr yo a través de mi conocimiento, a través de mi ciencia, a través de mi poder como ángel. De las dos maneras dice Santo Tomás que pudo pecar Lucifer, sea contentándose con una bienaventuranza que él lograba alcanzar, sea aceptándola de Dios, pero pretendiendo alcanzarla por sus propios medios. Ese es el pecado de Lucifer, pecado de orgullo. Bien, se da cuenta Lucifer que el hombre no es perfecto en ciencia, entonces a él le va a proponer, diremos como anzuelo, una ciencia que no tiene. Se da cuenta que el hombre conoce gradualmente, que no lo conoce todo de golpe, entonces no es perfecto en ciencia. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces el hombre peca por desear una semejanza con Dios, una semejanza desordenada, el modo es desordenado, es un pecado de orgullo, pero una semejanza en ciencia, porque el hombre no tenía esta semejanza en ciencia, no lo sabía todo. Particularmente, pues el hombre no tenía en su poder el decidir por su cuenta lo que está bien y lo que está mal. Ese es el atributo de Dios. El hombre no sabía cuáles eran los males que le amenazaban en el futuro. El hombre quiso ser providencia de sí mismo. ¿Qué me pasará el día de mañana? Y entonces apetece esa ciencia. Pero este deseo de la ciencia, que el demonio le presenta a través del fruto prohibido, es formalmente un pecado de orgullo. Es un pecado de la inteligencia. Claro, por eso yo tenía entendido que Santo Tomás dice muy claramente que lo que tienen los primeros padres es usurpar el poder de Dios de determinar por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Sí, que es el pecado moderno de la democracia. O sea, el demonio, cuando tiene pista libre, vuelve a proponer, pero muy amplificada, la misma tentación. Y es la democracia. Por eso realmente la democracia es un mito total, pero es la gran trampa, la gran ilusión con la que el demonio engaña al mundo moderno. O sea, ya no se tiene en cuenta la ley divina. Tú mismo decidirás el bien que vas a hacer y el mal que vas a evitar. Tú mismo dirás lo que está bien y lo que está mal. Tú mismo dirás que el aborto está bien porque lo hemos votado. Y tú mismo dirás que el matrimonio entre hombre y mujer está mal. Están locos. Pero el hombre se está arrogando esos derechos. De verdad que Santo Tomás lo explica en ese sentido. Bueno, entonces va a haber una privación de la gracia y cuatro heridas. La inteligencia va a quedar afectada de ignorancia, una ignorancia que dirá Monseñor Lefebvre, la ignorancia es la herida más terrible, no es la más sentida, pero es la más terrible, porque es la que hace que el hombre ya no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Es como un barco sin brújula. Y fíjense cómo la ignorancia ha calado hondo en la historia de la humanidad. Qué rápido, por ejemplo, los hombres caen en la idolatría, que es, diríamos, la peor degradación de la inteligencia humana, adorar como Dios a cosas creadas. Salvo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todos los demás pueblos son idólatras. La idolatría es algo generalizado. Desconocimiento de las verdades necesarias para salvarse. Fíjense la gran abundancia de errores que ha habido a lo largo de la historia. Es que los vemos nosotros hoy en día porque es la época que conocemos, pero cuando uno estudia una época de la humanidad, pero uno se ve, pero qué cantidad de errores que han plagado cada una de las etapas de la historia de la humanidad. Qué fácilmente el hombre se ha dejado engañar por miles de tonteras. La ignorancia, terrible. Después, en la voluntad, una malicia. La voluntad que tendría que buscar el bien y se da cuenta, nos damos cuenta nosotros de cómo estamos inclinados al mal. Quieres decir, lo sabe toda madre de familia. Su hijo no desea el bien, desea las cosas están mal. Esa picardía, esa curiosidad que tienen los chicos y que tenemos nosotros. Nuestra voluntad ha quedado dañada con la malicia. Esta vez la herida, no la más desastrosa, pero sí la herida como más constante, esta malicia, esta negativa a darle a Dios lo que se le debe a Dios, al prójimo lo que se le debe al prójimo. Ese egoísmo, ese centrar toda la caridad o todo el amor, centrarlo en sí mismo, ese egoísmo. Es una manifestación predominante de la malicia. Uno se pone como el centro de todo.
El concupiscible va a tener la concupiscencia, que a su vez tiene las tres, de los ojos, de la carne, de la soberbia de la vida. Es la herida más sentida. No es la más importante, la más dañina, que es la ignorancia, pero la concupiscencia es la más sentida. Nos sentimos continuamente inclinados a pegarnos a los bienes del confort, de los placeres, de la impureza, a los bienes de posesión, de riquezas, y a la soberbia, a la ambición, al dominar, al ser el centro de todo. Concupiscencia. Y eso es una constante en la historia de la humanidad. Y el apetito irascible, que tendría que ser valiente, cobardía, la debilidad. Somos cobardes para cualquier esfuerzo, para cualquier sacrificio. Fíjense que la ignorancia destruye la prudencia que estaba en la inteligencia, la malicia destruye la justicia, la concupiscencia destruye la templanza y la cobardía destruye la fortaleza. Esas 4 virtudes cardinales residían en estas 4 facultades. El pecado original las quita al dejar esas heridas. O sea, son esas 4 virtudes las que volverán a restablecer orden en las facultades heridas en cuanto es posible en esta vida. Hay que trabajar para quedar libres de la ignorancia. Nos hemos de formar, hemos de meditar, estudiar las verdades eternas y las verdades de orden natural, con qué facilidad olvidamos. La malicia, hemos de trabajar continuamente para darle a cada cual lo suyo, empezando por Dios. La concupiscencia hemos de controlar. Fíjense, la concupiscencia provoca en el cristiano sobre todo los 3 votos que vive el cristiano perfecto desde el religioso. Contra la concupiscencia de los ojos, la pobreza. Contra la concupiscencia de la carne, la castidad. Contra las ambiciones mundanas, la obediencia. Son los 3 remedios contra esa concupiscencia terrible. Y contra la herida de cobardía o de debilidad, pues hay que ir tratando de practicar la fortaleza, particularmente en su forma de paciencia, que es la forma como más falta nos hace. La paciencia es una derivada de la fortaleza. O sea que hay un elemento. Fíjense que cuando el bautismo me devuelve la gracia, destruye el elemento formal del pecado. Entonces ya tengo la gracia, pero la gracia me la devuelve el sacramento sin devolverme el orden primitivo. Eso lo recuperaré yo después de la muerte. Dios ha dejado entonces este desorden de la naturaleza para que tengamos nosotros materia para trabajar en virtudes, y que el cielo pues que nos cueste, ya que no supimos ganarlo cuando no costaba nada. Ahora que te cueste. Pero para que veas que tampoco no es tan difícil, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner a mi hijo en persona, que va a ir a la cabeza de ese esfuerzo que tú tienes que hacer. O sea, y este pecado original entonces va a pasar lo mismo que con la justicia. Diríamos, este pecado original se va a transmitir por la generación de padres a hijos, y es un pecado de naturaleza, un pecado de que adolecen todos los que reciben la naturaleza humana. Bien, se podrían decir más cosas, pero para acabar ya rápidamente, me gustaría sobre todo mostrarles la importancia de por qué de esta doctrina de la Iglesia, de la importancia que tiene el conocimiento del pecado original, la pérdida de la justicia original. Lo ve también aquí muy bien el Monseñor de Lassus. Bien, ¿por qué es importante ese dogma del pecado original? Porque sin el dogma del pecado original, pues no estaría la persona del Redentor. O sea, el pecado original es una base, un fundamento de nuestra religión católica, que es justamente el pecado original el que motivó la misericordia de Dios de prometernos un Redentor. Todo el Antiguo Testamento no será más que la espera de ese Redentor prometido y de esta obra de la redención, en que el hombre se va a ver restaurado por la gracia, una gracia de vuelta al precio de la pasión y muerte del Hijo de Dios.
O sea que está en juego la obra del Redentor, está en juego la Iglesia que continúa la obra de la redención, está en juego el orden sobrenatural. Lo que hemos de comprender muy bien nosotros es que el hombre ha sido concebido por Dios para funcionar con la gracia. Podría Dios haber creado al hombre en estado de naturaleza pura, pero no lo quiso hacer. Dios quiso que en el hombre hubiese dos elementos, uno, diríamos, necesario, uno que reclama su misma naturaleza, y que hubiese otro elemento gratuito, pero que Dios quería que estuviese en el hombre, que es la gracia. El hombre solamente funciona bien con la gracia, y si le quitas la gracia, si pierde la gracia, la misma naturaleza queda profundamente herida. El hombre sin la gracia no es capaz de conocer bien. El hombre sin la gracia no es capaz de amar rectamente, porque ha sido diseñado por Dios para funcionar con la gracia. Y fíjense, en el orden social, este pecado original provocaba toda una serie de medidas, porque la sociedad cristiana era una sociedad realista que tenía en cuenta el hombre tal como ha quedado después del pecado, ese hombre que debe ser curado, ese hombre que debe ser restaurado en su estado primitivo. Entonces toda la institución social tenía en cuenta al hombre caído, y por eso hay autoridad en la sociedad cristiana, por eso hay jerarquía, por eso hay una manera determinada de educar a los niños. Todo el tema de la educación tiene en cuenta el pecado original, y por eso educación de niñas y educación de niños, y separación de los dos sexos. Está, pues toda la estructura de la sociedad tenía en cuenta las leyes de la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo como rey, yo como gobernante, tengo súbditos que están enfermos. Tengo que buscarle el médico de las almas. ¿Cuál es ese médico? El sacerdote, los sacramentos, la Iglesia. Bueno, entonces la sociedad tiene en cuenta la Iglesia, la ley de la Iglesia, la ley de Dios. La sociedad adora la persona del Redentor. Toda la sociedad tenía en cuenta que el hombre era un hombre caído, y entonces dejaba entrada a todos los remedios que Dios ha establecido, los sacramentos, la Iglesia, el Redentor, la gracia. Es por eso que ven aquí el revolucionario. ¿Cómo hacer para apartar el mundo cristiano, para hacer un mundo que sea una imagen distinta, diríamos, destruir todo lo que es católico y hacer un novus ordo seculorum, un nuevo gobierno mundial, un nuevo gobierno de todas las cosas? Pues va muy bien, vamos a eliminar de la sociedad todo el orden de la gracia. Vamos a decir que el hombre no necesita ningún redentor, que no necesita iglesia, que no necesita sacerdotes, que no necesita sacramentos, que no necesita educación cristiana, que no necesita religiosas ni religiosos. Todo eso está fuera. ¿Cómo hacemos para echar todas esas cosas fuera? Vamos a negar el pecado original. Vamos a negar el pecado original y vamos a decir que el hombre es bueno por naturaleza, que todo eso no le hace falta, que todo eso no le hace falta. ¿Y es lo que ha hecho la revolución? Declarar contra toda evidencia la Inmaculada Concepción del hombre, ese mundo que niega la Inmaculada Concepción de la Virgen. Ahí se ve todo un plan que no responde, diríamos, que no responde a un cálculo humano, responde a un cálculo satánico. Es el demonio el que dirige esto. Lo explicaba por aquí bastante bien. Es realmente una lucha contra todo el dogma de la religión cristiana. Dice, los falsos dogmas del mundo moderno son la libertad, la igualdad, la soberanía del pueblo, la ilegitimidad de la propiedad. ¿Cómo se derivan de la afirmación de la bondad nativa del hombre? Es muy fácil verlo. Si el hombre es bueno, si nada lo vicia, si es originalmente perfecto, debe ser libre. Si la naturaleza humana es lo que debe ser, debe poder obedecer a su ley como todos los demás seres, seguir todos sus instintos, desplegar todas sus energías. Contrariarla, imponerle obstáculos, es un crimen. La autoridad que está constituida para poner límites a la libertad es totalmente ilegítima y mala. Sus códigos, sus magistrados,
sus verdugos no sirven más que a impedir lo que debe ser considerado como el bien, porque para todo ser el bien está en lo que deriva de la obediencia a las leyes de la naturaleza propia a cada uno. Entonces sigue tus pasiones, porque tus pasiones se derivan de la naturaleza, que es buena. Y ahí entendemos cómo se puede cometer esta aberración de declarar la homosexualidad como una ley, como si tuviera derechos. Si los hombres son todos buenos, deben ser socialmente iguales. La desigualdad de las condiciones es la suprema injusticia, fuente y principio de todas las demás. Si son buenos, inútil gobernarlos. El poder es una ilusión tan malhechora como ilegítima. El pueblo puede y debe gobernarse a sí mismo. Él debe ser su propio soberano. Y finalmente, si los hombres son socialmente iguales, todos tienen los mismos títulos a gozar de los bienes de este mundo. Toda propiedad es un robo hecho a la comunidad. Vaya si no lo han visto bien, ¿eh? Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Fíjense, es decir, que si uno no acepta el pecado original, todo el mundo cristiano, todo el mundo de la gracia, sobra, está de más. Si uno acepta el pecado original, el mundo de la gracia, la iglesia, el sacerdocio, los sacramentos, la educación cristiana son necesarios para la sociedad. La sociedad debe tener en cuenta estas instituciones. O sea que es una especie como de puntal. Son realmente dos ópticas distintas, totalmente opuestas. Una es irreconciliable con la otra. Y ahí sí, en este sentido, el pecado, el mundo moderno, se ve claramente que si comete un pecado, que lo había ya también dicho, y con esto acabo, lo había visto muy bien el padre Manuel, si uno tuviese que resumir en una sola palabra la mentalidad del mundo moderno, uno diría que es el pecado de Lucifer. Pero ¿qué forma reviste ese pecado de Lucifer? El padre Manuel decía: el mal del mundo moderno es el naturalismo. El pensar que el hombre con su propia naturaleza se basta, que en su propia naturaleza lo tiene todo, que el orden sobrenatural es un orden innecesario, superfluo, sino dañino. Es el pecado de Lucifer, el que dice: yo me basto a mí mismo sin la gracia. Pecado de naturalismo. Pecado también podríamos decir de pelagianismo. Es decir, el hombre alcanza su fin por sus propias fuerzas. Pecado de pelagianismo, que es el pecado de Lucifer. El hombre que pretende alcanzar por sus propias fuerzas su meta última, que es la divinidad. Acabaremos en la divinización del hombre, el hombre adorado como Dios. Yo no sé si han visto ustedes, así que puede servir tal vez de pequeña conclusión. No sé si algunos de ustedes han leído el libro del padre Mendiel sobre Teilhard de Chardin. Interesante porque se ve claramente cómo es un pilar desde el punto de vista teológico del mundo moderno, ¿no? ¿Qué dice él en lenguaje más o menos cristiano? Más o menos, porque no es... Y él todo, él explica muy bien el padre. Yo ahí resumo mucho, ¿no? La obra del padre Mendiel. El padre Teilhard de Chardin tiene la concepción de Dios, la concepción que tiene la Cábala, un Dios infinitamente difuso, o sea, infinito pero en difusión, en imperfección, y entonces se imagina, porque esto es obra de un poeta, de alguien que tiene mucha imaginación, pues se imagina que ese Dios poco a poco, pues que se va condensando. En Dios hay como la misma ley que pues, se pone hoy en día la materia, con la ley de la evolución, de la materia que tiene una tendencia a perfeccionarse. Eso arranca con Dios. Dios tiene en su infinita difusión una tendencia a perfeccionarse, como que Dios se va concentrando sobre sí mismo, y cuando Dios se concentra sobre sí mismo, siendo infinitamente difuso, tenemos lugar la cosmogénesis. Fíjense, él no quiere hablar de cosmos. Hablar de cosmos sería hablar de esencias definidas. No, una cosmogénesis, una continua formación de cosmos. Pero cosmogénesis, el cosmos, es Dios
que alcanza una perfección que antes no tenía. El mundo es divino. El mundo es la perfección de Dios. Es un panteísmo. Estamos ya en el panteísmo. Este cosmos se va condensando cada vez más sobre sí mismo y sale la biogénesis, sale la vida. Fíjense que está en todos los manuales. Claro, salen todos los manuales que de ese caldo primordial, que eran todo poco a poco el calor, las condiciones, sale las primeras seres celulares, y después empiezan, para Dios, realmente la biogénesis, sale la vida como una perfección de Dios. La biogénesis se sigue condensando y sale la noogénesis, el pensamiento. O sea, ahí tiene lugar cuando del mono ya pasamos al hombre. Estamos en presencia de la noogénesis, el nacimiento del pensamiento. Y la última etapa que falta, dice Taylor de Chardin, es la cristogénesis. Es decir, que el hombre, la siguiente etapa de la evolución, es que el hombre, cada vez más consciente de sí mismo, cada vez más consciente de su dignidad, llegará un día, al igual que Cristo, a darse cuenta de que es Dios. Y ahí la humanidad habrá llegado al punto supremo que puede llegar, y que Teilhard de Chardin da el nombre del punto omega, el Cristo cósmico. El Cristo cósmico no es nuestro Señor Jesucristo, es la humanidad consciente en todos sus miembros de que es Dios. Y Cristo no es más que el ejemplar, el primer hombre que ha hecho eso, el primer hombre que se ha dado cuenta que es Dios. Pero estamos apuntando a eso, y se está estableciendo, digamos, esta etapa en que el hombre ya tiene tal dignidad que se da cuenta poco a poco de que él es el bien supremo, de que por encima de él no hay nada, y un día acabaremos, porque será la religión del anticristo, acabaremos en la adoración del hombre. Y el anticristo se hará adorar como el hombre por excelencia, el ecce homo. Aquí tenéis al hombre, adoraremos, que se querrá ser adorado al anticristo, como recibiendo él las adoraciones de toda la humanidad. Toda la adoración de la humanidad hacia sí misma recaerá en ese hombre, que será como el prototipo de lo que es el hombre, de lo que es la humanidad. Es lo que explica muy bien también Benson, el Señor del Mundo. Está muy bien explicado, que se está preparando esto, y fíjese cómo por este motivo ha tenido tanta repercusión la doctrina de Teilhard de Chardin. Es que es una doctrina que está en consonancia con el pensamiento moderno. Y el hombre pues aquí aparece como la última evolución de Dios. Dios encuentra su perfección en el hombre, y eso es lo que dice el Vaticano II. El hombre es la única criatura que Dios ha creado por sí mismo, por sí misma. La única criatura que Dios ha creado al hombre por el hombre. ¿Qué dice el Vaticano II? Estamos entrando de manos de la jerarquía de la Iglesia en esta concepción de que Dios encuentra su gloria en el hombre. Dios encuentra, diríamos, su fin, por decirlo así, en el hombre. De hecho, hay textos del Vaticano II, eso también lo pueden leer en este librito escrito por un sacerdote de San Rafael sobre Ranel, el padre Ferraro, me parece. Ferraro, ¿no? Sí. Donde hay Ranel lo dice claramente, dice: todo mi esfuerzo teológico consiste únicamente en interpretar el dogma católico en sentido panteísta. Lo dice claramente, Ranel lo dice: yo soy panteísta y quiero interpretar el dogma católico en sentido panteísta. Y por eso ahí la famosa declaración que es de Ranel, es un texto de Ranel que sale en el Vaticano II, que sale en Redemptor Hominis: por la encarnación Dios se ha unido en cierto modo con todo hombre, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera. Pero ese texto es de Ranel. Por la encarnación Dios se ha unido con todo hombre. Fíjense, si nosotros somos católicos, diríamos que por la encarnación Dios se ha unido con un hombre, con uno, no con todos. Decir que Dios se ha unido con todo hombre significa decir que la unión hipostática se da con todos nosotros, que todos somos Dios como Cristo.
Ya está. Rand ha logrado interpretar en clave panteísta el dogma de la encarnación. Todos los hombres son Dios. Lo sepan o no lo sepan, lo quieran o no lo quieran. Es esto, en la última etapa. Realmente vamos a llegar a esta adoración del hombre para desplazar la adoración de Dios. Padre, incluso también se han valido de negar no solamente la bondad original de Adán, sino incluso la propia individualidad en sí. Para negar cualquier transmisión del pecado, también algunos dijeron que había no uno, sino varios, un pueblo, mujeres y hombres. Sí, por supuesto. Es ahí medio como que se difumina la transmisión del pecado. Una cosa Y todo el dogma católico, eso ya lo hablamos un poquito en las jornadas de humanidades. ¿Cómo es conciliable la evolución del hombre, una doctrina católica evolucionista, con el dogma de la justicia original? ¿En qué momento tú le das a un mono una inmortalidad? ¿En qué momento el mono tuvo justicia original? Porque si Adán es fruto de una evolución, quiere decir que la justicia original se da en alguna etapa de la evolución del hombre. A ver, explícame tú cuando hay monos inmortales, no sé. Explícame cómo conciliar eso. Totalmente inconciliable. Entonces, hay una doctrina católica de la evolución. Yo pienso que no. Yo pienso que la evolución es un paradigma, como dicen hoy en día, es una concepción del mundo totalmente opuesta a la concepción católica. Totalmente opuesta. Claro, ¿dónde metes tú el pecado original, la justicia original en este proceso evolutivo? Cuando es un semihombre, cuando es ya un homínido completo, cuando tiene cuántos centímetros cúbicos de cerebro, ¿dónde pones ahí? No, y además lo que vendrá después, porque ahora están con la idea de las mutaciones y todo eso, que la evolución sigue. Sí, por supuesto. Entonces no hay esencia. Por supuesto. En la década del 70 hubo una película que era Odisea del Espacio, 2001. Y ellos sostenían que esa justicia original del mono la recibe por unos extraterrestres. Le habían dado, habría que ver que se la dio a ella. No, que habían sido monos también. Sí, Era una monada. La ignorancia total, ignorancia total. Mire, padre, que hay mucha gente que está creyendo en eso. Y Adán, en una civilización, iba a ir a otra civilización, como civilización. Incluso no que Adán era hombres y mujeres, que se reproducían por partenogénica. Sí, todo un estudio. lo dice en su Biblia. Sí. Y que todo lo demás, esa gente sostiene, no erosiona el dogma católico. Lo único que dice que Adán era una civilización y Eva era otra civilización. Como pre-Atlántida, pre-Lemuria, un 1 y un 2, ¿no? Sí. Y los hijos de Jacob son 12 pueblos que se unen y dicen formar un pueblo, vete a saber en qué momento. Pero claro, para ellos cada persona es representativa de un clan. Tenemos la idea de un clan. Entonces el matrimonio entre Isaac y Rebeca es, en realidad, no son dos personas reales. Es la unión de dos clanes en un solo pueblo. ¿Todos lo interpretan así? Pero el sentido del pecado original que ellos le dicen es haber cohabitado esas dos civilizaciones. Y es muy complejo, pero mire que hay mucha gente que ya lo cree, algunas que justicia. Y después de eso dicen, toman otra vez la doctrina católica tradicional. No sé si me expliqué bien. Sí. Todos Adán eran hombres, no eran mujeres. La reproducción era una especie de coa partenogénica. Y que el pecado representó la cohabitación entre los hombres y las mujeres. Eso es lo que dice. Que la civilización helística había sido sacada también exactamente igual, ¿no? Pero como civilización. Claro, pero sabes que esto es una tesis que anda. Es necesario hoy en día para poder justificar todas estas leyes abominables. Además, cualquier invento hoy en día sirve para resolver. Y sobre todo, hoy en día quieren hacer de goma las esencias. Entonces, mostrar que el hombre puede engendrar con una mujer y puede engendrar con un hombre. O sea, yo te hago de goma la naturaleza humana. La naturaleza humana es indefinidamente modificable, la puedes alterar, y eso te lo afirman. Ahí, yo tengo por ahí un video también de la BBC, que es para cuando quiero reír un poco, me lo miro,
que es, y pensaba que era un chiste, que es, el cual es un video sobre el Sol, pero de la BBC. Entonces el tema de ese video es que el Sol dentro de 5.800 millones de años explotará, dejará de ser estrella. Entonces nosotros, los hombres, tenemos ya que empezar a calcular ese acontecimiento para buscar otro lugar donde vivir. Entonces, claro, vamos a buscar primero, vamos a ver cómo mudarnos a Marte. Y después de Marte nos tenemos que mudar a las estrellas. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar un túnel galáctico y todo. Y claro, y habrá modificaciones en la naturaleza humana, porque mientras viajamos a las estrellas, pues tendremos que hibernar como los osos, aprenderemos a hibernar, ningún problema, y aprenderemos a respirar como las aves, alternando con los dos pulmones, y como estaremos flotando todo el rato, pues nos soltarán las piernas, nos sobrarán, pues las reemplazamos por manos, que serán más útiles. Y realmente te da una imagen del hombre, que el hombre le sacas una pierna, le pones un bracito y es un muñeco intercambiable. Y esto es un vídeo de la BBC, o sea, te lo dicen en serio. Es horrible, es evolucionista de todo. Te lo dicen en serio. Bueno, el problema es que 5.800 millones de años. Pero hay que empezar a prever. Lo ponen en... Yo no voy a estar. Hay que empezar a prever. ¿Cómo nadie va a estar? El problema, padre, es que están hacen un congreso sobre evolución con motivo de los 150 años de Darwin, y resulta que no invitan a los anti-evolucionistas. Y eso lo hacen en Roma. Y eso lo organiza Roma. ¿Cómo es posible que ni siquiera hagan el más mínimo equilibrio científico, que no tiene nada que ver con el tema teológico en principio, de no invitar a los científicos anti-evolucionistas que no existen, que son muchos? Estamos dejando los católicos el campo a los protestantes y a los literalistas fundamentalistas, cuando ellos nos están enseñando que hay dificultades científicas muy graves, ¿no es cierto? Y los católicos no las estamos tomando. Esto es lo grave. Esto es lo que realmente lastima, porque al final resulta que nosotros somos, por no querer tener por el complejo galileo, no queremos tener ahora el tema con Darwin. Y hay que luchar eso, ese es el punto que hay que hacer. Y eso no lo están haciendo dentro de la iglesia, y lo están haciendo en las páginas web protestantes y fundamentalistas, que tienen cosas que son, me parece, podría ser disparatadas, pero hay cosas que son muy interesantes de considerar. La teoría del diseño inteligente no la hacían ni siquiera abordar a nivel de hemoglobina, dice, no puede ser. Musulmanes, que también habla mucho de la no lo sé ya como los lo explican, no lo sé, porque incluso entre los judíos hay también toda una corriente muy racionalista, donde los que interpretan, digamos, lo que se apoyan todavía en la Sagrada Escritura son cada vez menos los judíos. Entonces realmente no sé cómo interpreta un judío los datos del Génesis relativos a la justicia original y al pecado. Padre, yo les puedo decir algo. Yo investigué un poquito, fui a la biblioteca del rabinato latinoamericano y todo eso. Los judíos no creen en el pecado original. Los judíos no sostienen una culpa original transmisible genéticamente. De tal manera que ellos afirman claramente que los niños nacen con el alma perfecta, inmaculada. Y los pecados son totalmente personales de los adultos o de las personas cuando empiezan a tener conciencia. Para los judíos no hay pecado original, cosa que es muy interesante para analizar el judaísmo moderno, porque termina siendo un pelagianismo típico de lo que le cuestionó Pablo a los cristianos judaizantes. Porque les decía que ellos creían que la Torá se podía cumplir con la sola, es decir, en definitiva, con las solas fuerzas naturales. Y él les decía, no, la letra mata, la ley mata, y escrito el que vivifica. Entonces ahí está explicado perfectamente por qué el judaísmo es terriblemente racionalista y naturalista en el fondo. Ellos no creen en el pecado original. No hay pecado original. De hecho, también nosotros decimos, en principio, que la comprensión total del pecado original la hemos hecho gracias a Pablo y el anacoluto famoso del versículo 12 y todo eso de San Pablo.
Entonces ahí, en función de que en Cristo somos todos salvados, entonces retrocedemos hacia el Génesis y decimos, entonces pecamos todos en el Génesis. Pecamos todos en el pecado original. Y eso me parece que sí tiene bastante sentido. Que ellos niegan, al negar el tema de Pablo, el tema de lo que es el Nuevo Testamento, entonces se quedan sin la clave absoluta de lo que significa el pecado original en el inicio. Pero eso indicaría también que el mismo judío, digamos, abandonó un pilar de la fe, porque los judíos del Antiguo Testamento, cuando el judaísmo, diríamos, era la religión revelada, siempre se creían el pecado original, siempre. Eso lo dice claramente el Rey en el Salmo 50. Sí, pero la lectura del Génesis es distinta, padre. ¿Qué? Las ocultaciones las dejamos para el final, tiene que terminar. Para que se puedan ir los que... Bueno, muchas gracias, padre. Especiales de Convicción Radio. Temas fundamentales para el sostenimiento del combate católico de hoy. Conferencias, monográficos y entrevistas con contenidos imprescindibles para la comprensión de la realidad. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Especiales de Convicción Radio. www.estadveritas.com.ar, un lugar en la web dedicado fielmente a la verdad de la Santa Iglesia.